el día de hoy también me tocó el mensaje, entonces me van a ver casi toda la reunión otra vez. Entonces, ya cada vez que voy a trabajar y bajo siempre aprovechamos para servir lo máximo que se puede. Entonces, ya si el domingo me ven todo el día, que me tocó mi día libre y ya me toca que servir. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Nos vamos a ubicar en Hechos 14, versículos del 1 al 20. Espero que se acuerden del tema de la semana pasada. Bueno, yo no estuve, pero bueno, para hacer este mensaje tenía que leer, porque de alguna manera va a entrar en contexto a lo que va a pasar el día de hoy. En la semana pasada, ¿dónde estaba Pablo? ¿Se acuerdan? En Antioquía. Estaba predicando, predicó ¿y qué pasó con Pablo? No le hicieron caso y Pablo salió, dice, sacudiéndose el polvo de los pies y se fue a otra ciudad. Entonces, en este capítulo, Pablo va a llegar a dos ciudades, a Iconio y Listra. En este capítulo llega a dos ciudades, va a haber más ciudades más adelante, pero yo voy a estudiar solo dos, porque también llega a Derbe, pero yo solo voy a ver lo que pasó en Iconio y en Listra. Es importante porque el mensaje de hoy día se llama los desafíos de la misión. Yo estoy muy seguro que cuando yo les pongo esta palabra desafíos de la misión, esta frase desafíos de la misión, yo estoy casi seguro de que a todos les viene a la mente que los desafíos de la misión solamente son la persecución y el que te pueden hacer daño, te pueden lastimar. Pero hay muchos más desafíos, porque ese es un desafío tal vez de personas externas, pero también hay desafíos que nosotros como creyentes debemos a tener que tener cuidado para no caer en un mal testimonio. Entonces, yo he puesto 5 desafíos en base a todo el libro de Hechos. Bueno, no todo el libro, perdón, todo el pasaje me ha tocado del 1 al 20 del 14. Entonces, vamos a ver primer desafío, pero aquí les he puesto unas imágenes, ¿no? Los de aquí creo que no ven. Logré la cámara que estaba grabándome, ya no voy a salir, no va a salir en el YouTube. Ya. Bueno, aquí ven la primera imagen, bueno, no sé si se nota bien, espero que sí. Ven, ahí hay gente que están con sus piedras ahí, están metiéndole piedras a alguien. Ese es el desafío más común que nosotros pensamos. Pero hay otro desafío, por ejemplo este de aquí. Este desafío que hace referencia a la confianza en Dios. Y, por ejemplo, este de aquí, la imagen habla un poco de la soberbia. Entonces, vamos a ver que hay desafíos también que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado también en nuestra vida, ¿no? Y el primer desafío, volver atrás o confiar en el Señor. Versículos 1 y 3 de Hechos 14. Bueno, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque no tengo Reina Valera, me olvidé de traer la Reina Valera, entonces Nueva Traducción Viviente va a ser. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios
y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero para darles a hacer señales milagrosas y maravillas. Creo que olvidé algo otra vez, como siempre me olvido. Me olvidé de orar para iniciar. Disculpen, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, quisiera agradecer, Señor, por esta mañana, y queremos pedir, Señor, que usted pueda guiarnos con su espíritu para poder entender, Señor, su palabra y poder en práctica también, poder aguardar también en nuestro corazón y poder también ser útiles en su obra para enseñando a los demás, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Lo dejamos en sus benditas manos. Amén. Bueno, versículos del 1 al 3. ¿Qué está hablando aquí? Pablo salió de Antioquía y llega a Iconio. ¿Qué pasa en Iconio? Llega a la sinagoga, llegan directo a la sinagoga, empiezan a predicar y muchas personas creen. Mucha diferencia a lo que había pasado en Antioquía. En Antioquía dice, bueno, en la Reina Valera, bueno, las segundas versiones, pero en la Reina Valera dice que muchos creyeron en Antioquía. Y aquí en Iconio, según la Reina Valera, dice una gran multitud. Eso quiere decir que son muchos más de los que habían creído en Antioquía. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban predicando, no todo era color de rosa, estaban predicando bien, muchas personas, una gran multitud estaba creyendo, pero nuevamente salieron los enemigos de la palabra, los judíos. ¿Y qué hicieron estos judíos? Empezaron a envenenar, dice, la mente de los gentiles, ni siquiera de los demás judíos que habían creído, sino de los gentiles que habían creído y de los que no habían creído. ¿Para qué? Para ponerlos en contra de Pablo y Bernabé. Ya. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Vamos a regresar un poco al capítulo 13. En el capítulo 13, Pablo y Bernabé predicando en Antioquía. Muchos ya habían creído ya. Y al final, tuvieron que terminar saliendo, sacudiéndose el polvo de los pies. Igual aquí. Ya habían creído en multitud y llegaron los judíos y empezaron a causar desunión. Recuerden que este era el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Es el primer viaje que habían salido recién, en el capítulo 13 recién habían salido. Su primera misión, llegar a Antioquía así con todas las ganas, y tuvieron que salir sacudiéndose el polvo de los pies. Llegan aquí a Iconio, y nuevamente empiezan los problemas. O sea, yo estoy sacrificando mi vida y al final para que haya problema tras problema, iniciando nomás tu ministerio. ¿Qué pasaría si fueras tú? Si estuvieras iniciando un ministerio y viene problema tras problema, ahí nomás. ¿Qué haces? ¿Renuncias a tu ministerio? Yo creo que muchos que de repente su confianza no está tan aferrada al Señor y a las promesas, que muchos lo podrían hacer, renunciarían a su ministerio, porque ya si iniciando nomás empiezan problemas, ¿cómo será? Hasta un par de años de ministerio ya estaré pelado, sin pelos, por tanto problemas. Pero miren lo que dice el versículo 3. Si lo encuentro. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas.
Bernabé y Pablo teniendo problemas, ¿qué hacen? Dice, se quedan, pero no se quedan escondiditos, sino que dice, se quedan y predican con valentía todavía. Sabiendo que había problemas, ellos se quedan a predicar. Entonces, justamente esto es el primer punto, el primer desafío que tiene cada creyente en la misión del Señor. Es volver atrás o confiar en el Señor. Y lo que quiero hacer el día de hoy, hermanos, no es solamente hacerles meditar en esto, sino es hacerles acordar algunas promesas que hizo el Señor para que sigamos nuestro ministerio y podamos, no hagamos esto, no volvamos atrás, más bien confiemos en el Señor. Y aquí viene la primera promesa que hace el Señor. En Mateo 28, del 18 al 20. Bueno, ahí está, también lo pueden seguir en la lectura. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa de aquí. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué debes hacer para no volver atrás y confiar más en el Señor? Confiar en sus promesas. ¿En qué promesa? En esta. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué vas a retroceder si el Señor está contigo siempre? ¿No? Y esta promesa, Bernabé y Pablo lo tenían muy claro. Por eso ellos no regresaron, a pesar de que ya tenían dificultades. Más bien ellos continuaron. Y se quedaron a predicar con valentía. Ahora, la pregunta para ustedes, hermanos, es, ¿confías en el Señor y su promesa o ya te diste por vencido? ¿Sigues confiando en el Señor? ¿O ya estás cansado? Mucho rechazo, mucho problema. Mejor solo voy los domingos a la iglesia. Los días que hay reunión me voy a la iglesia y ya. Y te conformas con eso. Cuando eres nevito quieres hacer todo, ¿no? Cuando quieres participar en todos los ministerios, cuando recién bautizadito. Ya, quiero entrar acá. Ya 5 años, bueno, 2 años, 1 año, 2 años, ya tienes un ministerio, de repente ninguno, ya tiraste la toalla ya, cansado ya. Hermanos, que esto no sea una opción para nosotros. La opción debe ser siempre esta, confiar en el Señor. Así como Pablo y Bernabé, a pesar de las dificultades, confiaban en el Señor, así también nosotros debemos confiar en el Señor. Entonces, como ven, la misión no solamente tiene desafíos de que te van a golpear, o que no, tiene otros desafíos. Y este es el primer desafío que les voy a poner el día de hoy. El segundo desafío es ser prudente ante el conflicto. Versículos del 4 al 6. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue pasando aquí en Iconio? ¿Qué pasa con Pablo y Bernabé? Ya ellos se quedaron valientes, todo. Pero luego, ¿qué dice? En el versículo 4 al 6 dice: pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos, otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Esta palabra ser prudentes ante el conflicto es muy importante porque está bien, el Señor está con nosotros, siempre. Pero eso no quiere decir que tampoco seamos de piedra, de metal, o que seamos inmortales.
que tengamos una barrera que no nada nos puede hacer daño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Pablo y Bernabé estaban predicando con valentía. Ellos seguían valientes, seguían con todo el ánimo. Pero luego se enteraron de que los iban a apedrear. Y la cosa ya se puso más brava, porque ya no solamente eran los gentiles, por ahí algunos cuantos gentiles y judíos, sino que ahora los judíos se habían ido a buscar a los líderes de los gentiles. O sea, los líderes de la ciudad que podían atentar contra la vida de Pablo y Bernabé, podrían matarlos, podrían encerrarlos. Y entonces ellos no dijeron, no, igual nosotros confiamos en el Señor y nos quedamos, seguimos valientes acá. No, ¿qué hicieron? Ellos dieron un paso al costado y decidieron irse, decidieron escapar. Entonces, eso también es un desafío para nosotros. Debemos ser prudentes. La prudencia es parte también de ser de un cristiano. No porque seamos cristianos, no quiere decir que seamos intocables o que no nos va a pasar nada. Como creyente, imagínense, yo como creyente voy a pasar por un barrio peligroso, no va a pasar nada, Dios está conmigo. Pasas y te asaltan, porque piensas que Dios te va a proteger, ¿no? Obviamente Dios te protege, pero también Dios te dice no seas imprudente, ¿no? O sea, no trates de retar a Dios. Entonces, debemos ser prudentes, inclusive dentro de nuestros ministerios también. Debemos saber en qué momento dar un paso al costado también. No un paso al costado me refiero a que salgo de mi ministerio, pero debo saber en qué momento de repente no dejo de opinar y lo dejo a otros trabajar, ¿no? Y luego después, de repente más adelante, será nuevamente mi momento de yo poder opinar, ¿no? Y aquí también el Señor nos da otra promesa que dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, el mismo Dios les dice, Jesús les dice, si te persiguen aquí, no te quedes, ándate a otra ciudad. En ningún momento no lo vas a llegar a visitar a todas las ciudades del mundo. Bueno, ahorita es más imposible todavía, a pesar de que ya hay aviones, imagínense ellos que caminaban nada más, ¿no? Entonces, ahora eso es imposible. Entonces, si tú estás de repente predicándole a alguien y ya ves que le insistes y ya no te hace caso, entonces, ¿qué debes hacer? Dejar y pasar a otra persona. Entonces, el mismo Señor te dice, no te quedes ahí nada más, sino avanza, continúa. Entonces, un desafío del creyente no es, yo voy a convertir sí o sí a la persona que estoy predicando, sino es predicar el Evangelio. Y en la prudencia me separo y me voy a otro lado. No me quedo ahí nada más. Ahora, ¿qué tan prudente eres cuando predicas el Evangelio? ¿O prefieres el enfrentamiento? Porque eso también pasa, ¿no? A veces te vas a predicar a personas de otras creencias y te agarras a conflicto, ¿no? Entonces, ahí prefieres quedarte ahí todo el tiempo hasta que se arrepienta o mejor vas al costado. Entonces, la prudencia es parte también de un desafío de los creyentes. Entonces, en la misión del Señor es justamente eso. No es necesario quedarse en un solo lugar toda mi vida. Tercer desafío.
mantener nuestra integridad frente a la ignorancia y evitar la vanagloria. Ya. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí Pablo y Bernabé ya dejan Iconio por la amenaza de que iban a ser apedreados y van a Listra. Y allí en Listra pasa algo muy interesante. Dice el versículo 7. Y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y le dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Allí, así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron que pasaban horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban. ¿Qué pasó aquí? Llegaron a Listra con buenas intenciones. Aquí en Listra no había sinagoga. Entonces Pablo y Bernabé predicaban en las calles. Listra era una ciudad comercial. Y por ahí resultó un cojo de nacimiento, un cojo que nunca había caminado en su vida. En la Reina Valera me parece que dice, el cojo le habla y le dice: si tú quieres, sáname, les dice a Pablo y a Bernabé. Y algo así más o menos, no me acuerdo muy bien. Pero, y Pablo y Bernabé veían que tenía fe y le dicen, y lo sanan. Pero esto no es tanto lo interesante aquí. Lo interesante es cómo Pablo y Bernabé habían llegado, habían hecho el milagro y la gente se sorprendió. La gente: ¿cómo este cojo de nacimiento? No, nadie ha podido curarlo. Ya se curó. Estos tienen poder, ellos son dioses. Ellos no habían escuchado nunca de Dios. Dice, ellos son Zeus, es Zeus, el Dios creador de todo, el Dios Padre, porque para ellos Zeus era el Dios Padre. Él tenía sus hijos, ya eran otros dioses, pero el Dios Padre de ellos era Zeus. Y Hermes era su mensajero, y entonces como Pablo era el que daba los mensajes, y los confundieron con sus dioses griegos. Entonces dijeron: no, pero están aquí, no podemos dejarlos así nada más. Hay que hacerle sacrificio. Aquí está la vaquita, ya está a punto de ser sacrificada. La vaquita. ¿Y qué hace Pablo y Bernabé? ¿Qué hacen? Dijeron: hay que aprovechar el momento, no hemos comido muy bien, ¿no? Estos días somos misioneros, no tenemos de dónde sacar. Hay que aprovechar que nos den de comer y ya luego les decimos que no, que somos. ¿Y eso hicieron? ¿Qué hicieron? Dice, se rasgaron sus ropas en cuestión de rechazo, ¿no? Porque ellos no querían que se les ofreciera sacrificio, porque ellos no eran nada. Ellos eran igual que nosotros, siervos salvados por el Señor. Entonces no podemos permitir que nos hagan sacrificio. Ahora aplicándolo un poquito al mundo moderno. ¿Cuántos han pasado? De repente, algunos que hayan predicado y de repente hayan llevado el Evangelio, y algunas personas, de repente, hoy en día se ve tanto, ¿no?, que abusan de este favor que tiene la gente, ¿no?, y se aprovechan, ¿no? Como no conocen muy bien, mira, me ha salvado, ya le doy el dinero. Los milagros hoy en día, ¿no? Quieres ser sanado, toma, y es quedarme también.
tienes que darme dinero si quieres ser sanado, quieres ser próspero, ¿no? Hay muchos que se aprovechan de esta situación, de personas que no tienen ningún conocimiento del Dios verdadero y apenas ven las oportunidades, se aprovechan para ganar. Muy lo contrario, Pablo. Y justamente eso es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Porque cuántas veces nos iremos a predicar y de repente ganamos el favor y por ahí alguien nos quiere dar alguna retribución, una retribución para hacer algo, y nosotros vemos dinero de repente o algo y nos aprovechamos de eso. No, trae para acá, ¿no? ¿Quieres que yo vaya a predicar a tu casa de repente? Pero tiene que haber comida, si no, no voy. Así, ¿no? Cosas así. Entonces, tenemos este desafío, ¿no? Porque la ignorancia en el mundo del Dios verdadero, a pesar de que hoy en día ya se hable de Dios y todo ello, no quiere decir que no todos conozcan a la perfección al Dios verdadero. Y nosotros nos podemos vanagloriar o sacar provecho de eso también. Entonces, como creyentes no lo debemos hacer. Y aquí hay una de las palabras del Señor, nuevamente. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar ser enaltecidos, pero no aquí, ¿no? En el cielo. Entonces, no aprovechemos de nuestra posición como creyentes. Pregunta, ¿cómo eres con el conocimiento que tienes de Cristo? ¿Te enalteces o te aprovechas de él? Porque alguno puede decir, no, yo conozco más que mi hermano, porque yo sí estudio, yo sí me voy, estudio, salgo fuera a estudiar, vengo a todas las capacitaciones que hay. Hay hermanos que ni vienen, así. Te puedes enaltecer de tu conocimiento. Entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser humilde. Entonces, este otro desafío, mantener nuestra integridad frente a la ignorancia y evitar la vanagloria. Cuarto desafío, conoce bien a las almas y no impongas tus formas de pensar. Del 15 al 18. Mira lo que dice aquí. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su voluntad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Quiero que veamos estos versículos con mucha paciencia, porque si se dan cuenta, ustedes ven, en ningún momento mencionaron a Cristo. ¿Y por qué será? ¿Por qué razón no les hablaron de Cristo a los gentiles? Un poco raro, ¿no? Si nosotros vivimos por Cristo, ¿por qué me voy a predicar sin hablar de Cristo? Y ahí viene el contexto. Todos ellos eran gentiles. Ellos no conocían ni al Dios verdadero. ¿Y cómo van a conocer a Cristo? Nunca en su vida habían escuchado del Dios verdadero, nunca en su vida habían escuchado de Cristo. Entonces, Pablo y Bernabé no podían hablarles de Cristo porque nunca habían escuchado de Él. ¿Y qué iban a creer de un Dios hombre? De un Dios que murió todavía. No iban a creer así nada más. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos entendían su cultura, ellos sabían que había un Dios que creaba la naturaleza, que ellos tenían dentro de su cultura, y entonces ellos hablaron de Dios, pero no de Dios hecho hombre, sacrificado, sino de un Dios
creador. Y por eso dice, el Dios que creó la lluvia, el Dios que les da la lluvia. Nosotros hemos sido liberados por Él, no somos hombres nada más. Y ese es el desafío que tenemos también cada vez que hacemos la misión, hermanos. Tienes que conocer a la persona que vas a predicar. Tú no te puedes ir a hablarle directamente de Cristo o directamente de tus costumbres como creyente. Porque obviamente cuando tú le hables y no crea en lo mismo, te va a sentir ofendido. Una persona que no conoce se va a ofender. ¿Y qué va a hacer? Te va a mostrar mala cara, te va a decir, no me interesa. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que conocerlo para poder hablarle en base a lo que él conoce, en base a lo que él sabe. Y ahí es un gran desafío, porque no sé cómo es nuestro método de evangelización. De repente aplicamos el mismo método con todos y por eso de repente no nos funciona siempre. Porque no conocemos a las personas que estamos evangelizando. Y ese tal vez es el desafío, tal vez que puedan aplicar cuando van a predicar a alguien. Justamente eso, tienes que conocerlo. No puedes ir e imponer tus ideas de frente. Porque lo que vas a hacer es que él no te quiere escuchar y solo te escucha una vez y de ahí nunca más te vuelve a volver a escuchar. Y bueno, esto no lo dijo el Señor Jesucristo, pero esto lo dijo Pablo. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Bueno, también hay un texto más largo, pero ahí Pablo está diciendo, no está diciendo que él se haya hecho pecador para pecar, ¿no? Sino él está diciendo que él ha tenido que conocer a su público y en base a eso él ha tenido que adaptar sus prédicas, ¿no? Sus mensajes. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros? Justamente eso, o sea, debemos adaptarnos también a nuestro público. Ya nos conocer a las almas. Ya, y en una pregunta, antes de predicar el evangelio a alguien, ¿te preocupas por conocerlo bien o te gusta imponer tus conocimientos? Esa es la pregunta para ustedes. Y por último, un último desafío, que este sí ya, eso todos lo conocen. Debemos estar dispuestos a sufrir por el evangelio. Este sí es conocido para todos. Dice el 18, del 18 al 20. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía y Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al siguiente día salió junto con Bernabé hacia Derbe. ¿Qué pasó aquí? Vamos a volver al capítulo 13. Había gente en Antioquía que lo estaba persiguiendo. Y miren hasta dónde se fueron persiguiendo a Pablo. A Iconio y luego a Listra. Llegaron a Listra, igual que Pablo llegó a predicar, ellos llegaron a hacer más conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persecución siempre va a haber. Siempre te va a perseguir. Entonces, debemos estar dispuestos a sufrir por el evangelio. Y pasó. Y esta vez sí le cogió la desgracia, podría decir. Porque la apedrearon hasta dejarlo inconsciente. Algunos comentaristas dicen que aquí fue cuando Pablo fue al tercer cielo y resucitó. Que lo mataron y por unos minutos fue hasta el tercer cielo y luego resucitó. Algunos dicen así. Pero eso no es lo importante. Porque lo importante lo vemos ahí en el versículo 20. ¿Qué pasó después de que fue muerto Pablo? ¿Qué dice ahí al final? Se levantó y se fue a otro lado. No, se volvió a meter, dice, en la ciudad.
Y todavía se quedó ahí un tiempo de predicar. Cheque. Pablo estaba dispuesto a seguir sufriendo por el Evangelio. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio? Y estás dispuesto a sufrir por el Evangelio, aquí hay una promesa más del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, la promesa está ahí. Si te lastiman por predicar el Evangelio física o emocionalmente, no te preocupes, ya tienes galardón arriba ya. Entonces debes estar dispuesto a sufrir. Entonces, 5 desafíos de la misión que debemos tener, ¿no? Algunos van a ser personales, otros van a ser de personas, a causa de personas de fuera. Pero estos son los desafíos de la misión. ¿Y cuánto sufrimiento estás dispuesto a soportar sabiendo que el premio no es poco? ¿Mucho o poco? Bueno. Resumen, debemos predicar el Evangelio como Pablo y Bernabé, que enfrentaron oposición y persecución en su primer viaje misionero, pero confiaban en el Señor y perseveraron en la predicación del Evangelio. Actuaron con prudencia ante los conflictos, evitando enfrentamientos innecesarios, sin abandonar su misión. Mantuvieron su integridad al rechazar la vanagloria y dar toda la gloria a Dios por los milagros. Supieron contextualizar el mensaje, conociendo a las personas y comunicando el Evangelio con sabiduría y respeto. Finalmente estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo, mostrando fidelidad y valentía aún en medio del dolor. Eso debe ser nuestra actitud cuando nos dediquemos a la misión de Dios, hermano. Vamos a ver. Amado Dios, quisiera agradecer, Señor, por este momento, pidiendo, Señor, que usted pueda, Señor, ayudarnos a ser siervos fieles, Señor, que realmente estemos dispuestos a aceptar estos desafíos, Señor, y sobre todo a superarlos, Señor. Que nuestra confianza esté totalmente en usted y sus promesas, Señor, y que sea usted, Señor, glorificado, Señor, cada vez que nosotros hagamos su obra, Señor. Le doy gracias nuevamente y pido, Señor, porque usted pueda seguir guiándonos en este momento. En su bendito y santo nombre. Amén.